Vamos a escuchar, tenemos muchas ganas de escuchar a José Antonio Marina. Chimo Puig lo llamaba un sabio, es un sabio moderno, porque además ahora que todo el mundo habla, ¿verdad? Te reirás de inteligencia artificial y de neurociencia, pues tú llevas mucho tiempo hablando de eso. José Antonio Marina es filósofo, José Antonio Marina también es profesor. Ha ejercido como profesor toda su vida, es un prolífico autor y además pues ha sido capaz de manejar muy bien la divulgación, es decir, no solo escribir de filosofía para los filósofos, sino también escribir y hablar de filosofía para los que no somos filósofos, lo cual pues se agradece mucho esa capacidad divulgativa que ha tenido. Le voy a pedir al señor José Antonio Marina que suba con el señor Juan Fernández Palacios. Tenéis unas escaleras en los lados para subir. Juan Fernández Palacios es funcionario de carrera, es actuario. Ha tenido una larga carrera en el mundo privado, primero en Caja Madrid, Bankia, Mapfre y desde el año 2020 es director general del Centro de Investigación Agenomics, que hace posible este seminario en su 6ª edición y va a dirigir este debate o este diálogo con el señor José Antonio Marina. Tenéis los micrófonos puestos, tenéis unos minutos por delante porque ya están calentando en el banquillo los profesores investigadores que tienen muchas ganas de contarnos sus proyectos. Tenéis 15 minutos más o menos. Muy bien, Iñaki, muchas gracias y muchas gracias a todos por la presencia y también a los que nos siguen por streaming. Buenos días, José Antonio, muchas gracias también por acompañarnos. Ya teníamos ganas de pillarte en alguna de nuestras múltiples actividades y al final lo hemos conseguido. Yo quería empezar preguntándote por un tema con el que nosotros nos enfrentamos permanentemente, que es la consideración de la generación senior. Es decir, ¿qué podemos esperar de la generación senior? En un mundo que envejece y donde cada vez escasean más los jóvenes, especialmente en el ámbito laboral, parece que lo sensato sería mantener o intentar mantener el mayor tiempo posible pues a los seniores implicados en la actividad económica y social. Me refiero a ese grupo de personas que están pues entre los 55 y los 70, 75 años, que son personas a las que hasta ahora pues estamos enviando a sus casas a descansar, entre otras cosas porque se presupone que cuando se van cumpliendo años dentro de ese marco de edades se experimenta pues una disminución progresiva de las capacidades, no solo físicas, sino también intelectuales, y por tanto una pérdida de agilidad mental. Yo te preguntaría si es cierto, si existen evidencias científicas de que eso es así, de que por tanto las personas pues, con estas edades ya son menos productivas, si esto es simplemente fruto de un prejuicio, de una observación, o hay realmente digamos, pruebas que acreditan, desde el punto de vista científico, que esa pérdida se produce. Bueno, yo me he dedicado a estudiar la inteligencia humana, incluida la inteligencia artificial, desde 1956, que ya son años. Y cuando cumplí 85 años pensé que era el momento de dedicarme a estudiar un tipo especial de inteligencia, que es la inteligencia de las personas de mucha edad. ¿Qué datos tenemos? Hay algunos datos son claros, es decir, disminuye la velocidad de transmisión neuronal, disminuye en parte de las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas, que es el tema central en este momento de la neurología, influye en la capacidad de atención, influye en la capacidad de manejar la memoria, pero sobre todo influye en un tipo especial de memoria que llamamos memoria de trabajo, que es lo que estamos utilizando en cada momento como soporte para el resto de las funciones intelectuales. De manera que eso es cierto. Pero hay una contrapartida. Sabemos que
las personas de edad, ante una tarea, utilizan zonas más amplias del cerebro que gente más joven, como si hubiera una especie de compensación de la falta de rapidez o de la falta de agilidad por dedicar más recursos a cualquiera de las ideas. De manera que durante mucho tiempo se puede realmente equiparar los resultados y las pruebas que se han hecho en temas muy complejos como son, por ejemplo, los controladores aéreos. La eficacia de los controladores aéreos jóvenes y los controladores aéreos de edad es prácticamente la misma. De manera, lo que pasa es que lo que cambia son dos cosas. Es más importante cómo cambia todo el metabolismo afectivo de las personas de edad que los mecanismos cognitivos de las personas de edad. Es decir, donde tenemos que trabajar más es que lo que se produce es, por una parte, el reflejo de la ancianidad, que es un modelo social y ha sido siempre un modelo social. Es decir, el envejecimiento es un proceso continuo, no tiene límites. Una persona es como, ¿qué es lo que hace que un montón sea un montón? El último granito, el primero. ¿Qué es lo que hace que una persona sea de edad? No hay ningún límite fijo. Esos son condicionamientos sociales tremendos, porque uno de los componentes de la inteligencia humana es que la idea que se tenga de la inteligencia humana es un componente real de la inteligencia humana. De manera que si empezamos a decir, esto ya no es para mí, efectivamente eso ya no es para ti. De manera que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, saber conocer muy bien las posibilidades que tienen las personas de edad, conocer muy bien que lo que ha cambiado, y eso sí es importante para ver cómo podemos mantener a la gente de edad dentro del sistema económico o productivo, son dos cosas. El distinto papel que está teniendo la memoria dentro de los procesos culturales y económicos. Una sociedad que lo que dice es lo importante es la innovación, está diciendo no me interesa nada lo anterior. Lo que me interesa es cómo puedo descubrir una cosa nueva. Y en ese momento sí están en condiciones de inferioridad, digamos, las personas de edad. ¿Por qué? Los matemáticos, por ejemplo, hay una idea de los matemáticos de que todos los descubrimientos matemáticos, y así pasa con Galois, con Hamilton, con Gauss, se han tenido entre los 30 años. Los físicos, el mismo Einstein decía que después de los 30 años no se tienen grandes descubrimientos físicos. ¿Eso por qué pasa? Porque sí tenemos un componente que ahora conocemos muy bien, que es lo que se puede llamar, lo que antes parecía que era una metáfora, la energía mental, es decir, la capacidad de dedicar energía física a una serie de procesos mentales. Eso sí es posible que baje. Entonces lo que pasa es que tendrá que ver exactamente cuáles son las funciones principales de las personas de edad. Inventar, no. Es otra cosa más importante, es comprender. Es comprender. Lo que estamos viendo ahora en las nuevas generaciones, incluso de científicos, es que el hecho de la especialización es tan sumamente feroz que tienen que dedicarse a una parcela muy pequeñita de todo el saber, porque es que si no, no van a estar en la brecha. Y entonces, ¿qué pasa? Que para comprender necesitamos tener un acceso más panóptico, más de totalidad. Entonces, estamos creando, incluso en el mundo científico y, por supuesto, en el mundo social, estamos creando un tipo de cultura que se basa en la innovación, que se basa en saber utilizar las cosas, pero que no comprende lo que está haciendo. Y ahí esa sí me parece que es una tarea de las personas de edad, porque precisamente el recurso que hace falta para comprender es la memoria. Y la memoria de la experiencia es, digamos, el tesoro de edad. Pero acabo de mencionar una palabra que es absolutamente tramposa, que es la experiencia. La experiencia por sí no enseña nada. No enseña nada. Nadie aprende de la experiencia así en bruto. Cuando la pandemia se decía, vamos a aprender de la pandemia,
Y yo siempre que me lo preguntaban decía, no vamos a aprender nada. ¿Por qué? Porque de la experiencia aprende quien quiere aprender de la experiencia. Y por eso las personas de edad, lo que hay que preguntar es, ¿pero tú quieres seguir aprendiendo de la experiencia o no? Y si no quieres seguir la experiencia, no vales nada, estás fuera. De manera que no es solo la sociedad a quien debe favorecer que las personas de edad sigan siendo productivas, es que las personas de edad tienen que querer seguir siendo productivas. Y eso significa que tienen que seguir que es en lo que estoy trabajando, no puedo decir que es una pedagogía de la ancianidad, porque sería contradictorio, y paidós significa niño, una jeragogía de geros, que significa viejo. Necesitamos aprender, igual que los niños aprenden, los adolescentes aprenden, los adultos aprenden, las personas de edad tienen que aprender a cómo utilizan su inteligencia. Y entonces ahí es donde, y además os propongo un tema de trabajo. Yo desde hace tiempo me interesan dos temas sobre este asunto. Uno es lo que empezamos a llamar reserva cognitiva, que si profundizamos ahí nos permitiría ir construyendo la memoria que necesitamos para que funcione bien con la edad. La reserva cognitiva es un fenómeno muy curioso que extrañó a los neurólogos, porque al hacer la autopsia de personas sanas se encontraron con que anatómicamente tenían Alzheimer. Es decir, que lo que vieron es que había personas que tenían anatómicamente Alzheimer y que, sin embargo, no habían tenido manifestaciones clínicas de Alzheimer. Y eso es una cosa llamativa. Entonces, había una característica: todas esas personas eran personas que habían tenido una educación alta. Entonces empieza la hipótesis con la que yo creo que trabajamos, es que hay ciertas configuraciones de la memoria que tienen que darse a través de procesos educativos que permiten un tipo de trenzado de redes en la memoria que hace que, aunque una parte anatómica de esa memoria quede afectada por el Alzheimer, al tener una red muy tupida para llegar a muchos nodos, entonces parte de esa memoria siga en funcionamiento. Si eso es así, tenemos ahí una llave educativa fantástica. ¿Por qué? Porque tenemos que construir un tipo de memoria con redes muy tupidas para cada uno de los nodos. Cuando decimos que, por ejemplo, el hacer crucigramas no vale para predecir el Alzheimer, a lo mejor es que nos estamos equivocando de ejercicio físico o de ejercicio mental, que lo que tenemos que hacer es otro tipo de ejercicio mental que se centre en tejer redes neuronales, porque eso sí es así. Y segundo tema, si alguien va a beneficiar la inteligencia artificial, es a las personas de edad. Y claro, en eso estamos. Hay quien interese, he escrito un libro entero sobre ello que se llama el Proyecto Centauro. Ahora, desde la infancia, vamos a tener conciencia de una cosa: educar es la construcción de la memoria. Y en este momento, la memoria de los seres humanos se da en dos formatos. Un formato neuronal, que es cada uno tiene que tenerlo en su cabecita, y un formato electrónico, que cada uno tiene que tener parte de su memoria personal en formato electrónico. Entonces, hacia lo que vamos es que desde la infancia tenemos que enseñar a los niños, eso te lo tienes que aprender tú, en tu cabeza, porque si no lo tienes en tu cabeza, no vas a entender lo que tienes en tu memoria electrónica. Pero hay otra parte que tienes que tener en tu memoria electrónica, que vas a tener que ir organizando y construyendo igual que construyes la tuya neuronal. Y eso, de manera que cuando una persona llegue a los 80 años, tenga parte de su memoria neuronal que a lo mejor ha disminuido, pero ha ido creando una interacción continua con su memoria electrónica que le va a acompañar toda su vida. Y eso tenemos que empezar a trabajar ya sobre ello. De manera que yo creo que tenemos muchos medios ahora y muchos temas científicos de alta relevancia que me parece estupendo que los estudiéis.
No, me parece interesantísimo lo que comentas, novedoso para mí en algunos aspectos, ¿no? Cuando dices que la experiencia, que es algo a lo que nos agarramos siempre, ¿no? Cuando hablamos del potencial de la generación senior, pero bueno, es que tenemos gran experiencia, pero me dices que no necesariamente. No, hay experiencias que no van para nada, sino todos los octogenarios seríamos sabios, cosa que evidentemente no somos. Pero hoy tenemos que ver exactamente en qué tipos de profesiones o de actividades interviene la memoria. Un investigador puntero en cualquier campo, desde la neurología a la tecnología, puede ser muy joven. Puede ser muy joven y hay premios Nobel, si veis las edades de los premios Nobel, hay algunos premios Nobel, en física sobre todo, y en biología, que han sido muy jóvenes. ¿Puede un clínico ser muy joven? No. Un clínico no puede ser muy joven. Un investigador en fisiología puede ser muy joven. Un clínico no puede ser muy joven. ¿Y eso qué pasa? ¿Por qué? Porque el tipo de conocimientos clínicos es un tipo de conocimiento que exige una construcción de los conocimientos, que existe una ampliación de las redes de conocimiento, que existe una capacidad de reflexionar sobre los propios conocimientos y que existe una actitud de aprendizaje continuo y de autocrítica continua a lo largo de toda la carrera. Esa sí es una experiencia que aprende. Y por lo tanto lo que tenemos que ver las personas de edad es que si queremos estar en puntos muy punteros de investigación, no es nuestro momento. Nuestro momento es, vamos a ver si somos capaces de comprender mejor lo que pasa, precisamente porque hemos estado trabajando todo el repertorio de nuestra memoria, porque vuelvo a decir, la memoria es la clave de todo. Por eso siempre me indigno, cada vez que oigo a alguien decir no hay que aprender las cosas de memoria, digo, usted es un imbécil, así, por la vía rápida. ¿Por qué? Porque la memoria es el órgano del aprendizaje, y si no se aprende con la memoria, no se aprende. De manera que, igual que el sistema muscular es el órgano del ejercicio físico, y si usted no juega con los músculos, no puede jugar al tenis. Pues un poco lo mismo. Y ver cómo cuidamos la memoria, cómo construimos la memoria, cómo diseñamos la propia memoria. Ahora, con los dos formatos que tenemos, me parece que es el campo que nos puede resolver muchísimos problemas. No, yo un poco la conclusión que me va quedando y que me gusta tener es que no hay una disminución de capacidades, hay un cambio y lo que tenemos que hacer es aprovechar, conforme se cumplen años, las grandes posibilidades que nos ofrece este órgano tan complejo, tan desconocido, pero tan potente que es el cerebro. No hay una pérdida, me quedo con eso, pero sí puede haber una cierta desmotivación. Claro, me pregunto, sí, claro. no se produce una reducción del deseo de innovar con los años, claro, y un cierto complejo, déjame que te lo diga así, de ser mayor, ¿no? Que hace que los miembros de la generación senior pues, se encuentren desubicados en un mundo que prioriza sobre todo el talento joven, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué recursos tenemos los seniors para, de alguna manera, creérnoslo y seguir queriendo ser protagonistas sin complejos? Vamos a ver, con el tema de las emociones, el asunto es muy sorprendente. Cuando yo en los años 90 publiqué el laberinto de los sentimientos y las emociones no se estudiaban ni siquiera en la carrera de psicología. Era un campo oscuro y era un campo que nadie quería. Bueno, es verdad, se enseñaba en una lección que tenía que ver con la motivación. Pero lo que era el mundo afectivo, lo que era el mundo sentimental, cómo cambia, cómo influye en nuestra conducta, cómo se educa, reeduca, malinterpreta, de eso no se sabía nada. Bueno, el mismo año que yo publiqué el libro de El laberinto sentimental, Goleman publicó La inteligencia emocional, y entonces todo el mundo dijo, sí, si esto está aquí, si esto es muy importante. Bueno, desde entonces se estudió mucho, pero la emocionalidad y la sentimentalidad de las personas de edad se sigue estudiando poquísimo. Se sigue estudiando poquísimo. Y una de las cosas que necesitan las personas de edad, además, digamos, con la misma importancia que la higiene física,
es la higiene cognitiva y es la higiene emocional. La edad produce estragos en el mundo emocional. Y uno de esos estragos es que de repente se pierde el sentimiento de la propia eficacia. Claro, el sentimiento ejecutivo de la propia eficacia es de una importancia para el diseño de los proyectos, que eso que tiene que tener una posibilidad de higiene emocional. ¿Por qué en España tenemos tan pocos hobbies? Cuando yo veo a mis amigos, por ejemplo, en Inglaterra, están deseando jubilarse en el trabajo porque tienen tal cantidad de hobbies que no han podido hacer, ahora sí que me voy a dedicar ¿a qué? A pescar, a la encuadernación. Nosotros hemos sido muy monolíticos, nosotros tenemos muy pocas aficiones. Y ahora con la televisión y con las pantallas, menos aficiones todavía. El tener los hobbies, es decir, es que me interesan muchas cosas que a lo mejor en este momento no estoy pudiendo desarrollar. Segunda cosa, lo que nos hace el bienestar emocional, ahora os cojo durante 15 segundos como alumnos, porque cuando decía esto a mis alumnos decía, la definición que voy a dar de felicidad va a examen. Y entonces en el aula se produce una especie de ruido, todo el mundo saca un lápiz, un papel, bueno, va a examen. Esta definición va a examen. Lo que entiendo por felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. 3, o como 300, no, 3. Primero, la comodidad, el bienestar, que tiene un componente físico, un componente de confort, de seguridad, de no tener miedo. ¿Eso es bastante? No, porque tenemos otro segundo gran deseo, la necesidad de mantener relaciones sociales y afectivas agradables, estimulantes, ser reconocido, por ejemplo. La importancia que tiene el ser reconocido por alguien es absolutamente fundamental para nuestra vida. Y bueno, pero si ya tienes un bienestar económico, ya tienes el bienestar y además tienes relaciones afectivas a todos los niveles, agradables, ¿qué más quieres? Pues sí, porque tenemos otro gran deseo. Todos necesitamos sentir que progresamos en algo, que no somos inertes, que no estamos ahí estancados. Y las personas de edad, claro, cuando hagamos verdaderamente la pedagogía de la edad, quienes nos dediquemos a eso, que espero dedicarme cuando sea mayor, pues hombre, tendremos que saber diseñar tareas en que las personas de edad sientan que están progresando. Porque eso es lo que queremos hacer nosotros en la escuela. Si no hacemos sentir a nuestros alumnos que están progresando, no van a aprender, no les va a interesar, no se van a esforzar, no van a hacer proyectos, que es, digamos, el gran raíz de la vida. Tenemos que hacer proyectos y las personas de edad tienen que hacer proyectos. Bueno, pero ¿en qué voy a mejorar? Hombre, cuando yo, que me gusta dar mucho a charlas a personas de mucha edad, digo, bueno, en los 100 metros libres, poco. Pero, ¿y en los 4 escalones sin bastón? Si ayer subías solo 3 y hoy subes 4, han mejorado un 25% el rendimiento. Eso es porque necesitamos sentir que seguimos progresando. Necesitamos sentir que todavía tenemos algún proyecto. Bueno, ustedes habrán conocido, había un estudio que se hizo muy famoso de neurología sobre lo que se llamaba el experimento de las monjas, porque se hizo con personas, con monjas de clausura, que de repente, entre ellas no se daban casos de Alzheimer. De manera que intentaron ver exactamente qué es lo que tenía el modo de vida de las monjas de clausura que las protegía contra el Alzheimer. Bueno, las consecuencias fueron discutibles, pero yo sí encuentro una cosa clara. ¿Cuál era la ventaja que tenía la vida religiosa? Que la vida religiosa, lo que estaba diciendo a las personas es que tú puedes mejorar a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque puedes ser mejor. Y cuando una comunidad estaba centrada sobre decir,
tú puedes ser mañana más perfecta que hoy. ¿En qué? En caridad, en tu relación con Dios o lo que sea. Bueno, le estaban dando a esas personas una especie de sentimiento de que podían progresar. Cuando dice, mira, tú ya has llegado a tu nivel de competencia, ya no vas a hacer nada. Pues dice, ay, pues sí, pues me quedo aquí, y ya me quedo, ya estoy absolutamente estancado. Y el sentimiento de estancamiento es clarísimamente en contra de la felicidad emocional y por lo tanto tenemos que buscar solución a eso. Que todo el mundo tiene que tener proyectos y tiene que tener unas veces proyectos que ya han empezado y otros proyectos que hacen en ese momento. Y todo esto forma parte de la pedagogía de la edad que yo creo que está en mantillas, pero que debíamos tomarnos en serio. Hay que tener objetivos. Para ir terminando, José Antonio, hay un tema que yo te iba a preguntar, pero que ya has comentado, que es la importancia de las relaciones sociales para combatir la soledad no deseada a la que aludía la Secretaría de Estado y también el embajador ante la OCDE. Este es una lacra, efectivamente, de nuestro tiempo y es una fuente de inestabilidad emocional que sufre todo el mundo. O sea, esto es transversal, pero especialmente los señores mayores. Has comentado que esto es fundamental y que uno necesita reconocerse y ser reconocido Juan, en el grupo. ¿No? Juan, pero yo, que comprendo las dificultades de las personas de entre las que me encuentro, comprendo que muchas veces no somos consecuentes. Vamos a ver. ¿Por qué hemos identificado ser persona de edad con necesidad de cuidados y hemos eludido ser personas de edad necesidad de cuidar a alguien? Bueno, también tendremos que cuidar nosotros. Bueno, ¿por qué si durante toda nuestra carrera profesional estamos muy preocupados de la pensión de jubilación, nos damos cuenta que tenemos que estar preocupados también de nuestra pensión emocional de la jubilación? Es decir, yo no puedo vivir toda mi vida como un individualista feroz y luego de repente encontrarme solo cuando tenga edad. Hombre, preocúpate un poco de crear relaciones afectivas a lo largo de tu vida. Ten en cuenta que mantener las relaciones afectivas, el segundo paso de la felicidad, exige trabajo. Cuando la definición se ha quedado de la felicidad, decía, es la armoniosa satisfacción de tres necesidades, es porque necesitan ser armoniosas, porque normalmente están en contra. Es decir, si yo quiero vivir una vida absolutamente confortable, pues a lo mejor no me preocupo del esfuerzo que hace falta para mantener relaciones afectivas. Vamos a ver, yo llego a casa y digo, qué bien, ahora llego a casa, me siento en el sofá, me sirvo un whisky, cojo el periódico y fenómeno, pongo una música, ya. Pero sé que mi mujer quiere hablar. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo mi bienestar o me ocupo de las relaciones afectivas? Si me ocupo de las relaciones afectivas, hablo con mi mujer. Pues eso sí, en ese momento exige un esfuerzo. ¿Por qué? Porque me había hecho mi momento, mi nicho de comodidad. Qué bien lo voy a pasar. Bueno, si quiero tener al final relaciones, es cierto que en la edad se introducen, hay muchos elementos, que se muere la gente que quieres, que la gente es muy cabrona muchas veces y no está claro que hayas podido ganarte las relaciones, pero vamos, una parte, sí tienes que trabajártelas. Y por tanto, si quieres tener relaciones, si no quieres estar solo, pues hombre, pues tienes que prescindir de alguna de las ventajas que tiene estar solo. Porque claro, en este momento hay mucha soledad querida. Que dice, mira, el buey suelto y enselame. Bueno, si eres buey, sí. Si es otra cosa, pues posiblemente no. Pues mira, también eso tenemos que hacerlo a lo largo de la vida. De manera que no podemos esperar que las cosas cambien milagrosamente cuando a nosotros nos interese. Si quieres tener, si no quieres estar solo, trabájate la compañía. Pues eso parece evidente. Si alguien se ha sentido señalado, que tome nota. Ya para terminar, José Antonio, porque también ha salido el tema, la importancia de la tecnología y de la inteligencia artificial que tú comentabas. ¿En qué medida estas
plataformas que hay de contactos, incluso estos compañeros robots que sustituyen a seres humanos, pueden ser eficaces como herramientas como para combatir la soledad no deseada. O sea, también podemos confiar en que la inteligencia artificial nos va a resolver ese tema. Vamos a ver, mira, yo como pertenezco, digamos, a la primera generación, yo entré en contacto con la inteligencia artificial por un favor que me hizo un profesor de matemáticas en el bachillerato, en el año 56, que yo estaba en primero de bachillerato, porque apareció en el coloquio de Dartmouth, apareció la expresión inteligencia artificial. En aquel momento los primeros que se dedican a la inteligencia artificial eran todos ellos una especie de exaltados que creían que esto iba a cambiar por fin la sociedad. Esa especie de democratización de la información, de que todo el mundo podía estar en contacto con la mejor información y verter información, que iba a ser maravilloso. Uno de los momentos de inflexión fue cuando uno de estos optimistas, que era Bill Gates, montó una empresa. Entonces el resto de los hackers dicen, cuidado que aquí nos estamos equivocando. El hecho es que las esperanzas que teníamos en que la inteligencia artificial iba a revolucionar para bien la sociedad han fracasado. Han fracasado. Y entonces, en este momento, tenemos que replantearnos que la inteligencia artificial es una tecnología maravillosa, maravillosa. El salto, la sorpresa que hemos tenido todos con el avance en 2 años de los GPTs ha sido fantástica, fantástica. No creíamos que iba a venir hasta el año 40, cosas así. Lo tenemos aquí. Ya, pero tenemos que tomarnos muy en serio cómo utilizamos esto. Porque cuando hablamos de tecnología, o de inteligencia artificial, estamos mintiendo. Eso no existe. Existe tecnología más usuarios, tecnologías más diseñadores, tecnología. Cuando hablamos del GPT, es fantástico. ¿Qué significa la G? Generative. Eso sabíamos, genera lenguaje natural. ¿Qué significa la T de Transformer? Transformer es una tecnología de codificación muy avanzada, pero vamos, que estaba dentro de lo que conocíamos. Lo interesante es la P. GPT. ¿Qué significa la P? Pre-training. Son sistemas generativos que utilizan la tecnología Transformer y que están preentrenados para hacer un tipo de cosas. Entonces, quien entrena esos sistemas son los que están decidiendo qué va a hacer ese sistema. Cuidado, porque luego se les suelta y hacen por su cuenta cosas que no podemos pedir transparente, como ha hecho la Unión Europea. Toda persona que está sometida a un proceso informático tiene el derecho a pedir explicaciones de cómo se ha llegado a esa conclusión. Eso no se puede hacer. Los programas generativos son opacos por naturaleza, de manera que tenemos que contar con que son opacos por naturaleza. Y no pueden hacerlo, tampoco los técnicos pueden hacerlo. Y entonces tenemos que cuidar muy bien exactamente cómo utilizamos esas técnicas poderosísimas, porque se pueden volver con nosotros, pero con muchísima facilidad, como están pasando ahora. Para la educación, el año 2008 fue un año catastrófico. Y para la sociedad, catastrófico. ¿Por qué? Porque aparecieron en ese momento 3 cosas. Facebook lanza los like. Bueno, cualquiera que tenga hijos jóvenes se da cuenta hasta qué punto los like nos están machacando la juventud. Porque por un like mato. Ese mismo año aparece la cámara frontal incorporada al móvil, con lo cual yo puedo estar mandando lo que estoy haciendo y aparece una especie de narcisismo un poco absurdo porque es comparativo. Y ahí salen, por ejemplo, las chicas salen machacadas. Y tercero, se inventa el scroll, que es el paso de las pantallas así con el dedito, con lo cual eso te engancha, quieras o no quieras. Es decir, es que el otro día me pasó, quería ver una cosa sobre cómo se construyó un aeropuerto muy conflictivo en Japón, y a los 20 minutos estaba viendo cómo un gato se estaba comiendo una boa. Y dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo he llegado en 20 minutos? Bueno, ahora
hoy mismo sale mi último libro que se llama La vacuna contra la insensatez. Bueno, nos encontramos con que uno de los mecanismos, una de las chapuzas evolutivas que tiene nuestra inteligencia, y que es por las que se nos meten todo tipo de virus mentales, es nuestra capacidad, que no podemos controlar, de asociar unas cosas con otras. Entonces, un caso maravilloso. Coca-Cola en Inglaterra, bueno, se lanza, pero se da cuenta que la gente no quiere tomar Coca-Cola porque tiene 149 calorías. Y entonces hacen una campaña publicitaria absolutamente sorprendente. Coca-Cola le ofrece la posibilidad feliz de gastar 149 calorías corriendo, o paseando al perro, o bailando. De manera que entonces lo que había relacionado una cosa mala, con las 190 calorías, con las cosas maravillosas que se podían hacer para quemar 149 calorías. Y, vamos, pero qué talento. Bueno, esa especie de enlaces asociativos que no podemos dominar, que son trucos, pero vamos, el truco del almendruco, porque es que son sencillísimos y que una y otra vez caemos en la trampa. ¿Por qué todas las campañas publicitarias electorales de todos los partidos han utilizado la palabra cambio? Absolutamente vacío, porque podía ser el cambio de derechas, el cambio de izquierda, el cambio medio pensionista, porque la palabra cambio tiene una especie de halo asociativo que hace que nos digáis qué bien, vamos a cambiar, qué bien, no, pero vamos a cambiar. Bueno, el conocer todos estos mecanismos, por eso he sacado este tema, porque necesitamos una vacuna que proteja a la ancianidad, precisamente de los virus que pueden afectar a sus falta de defensas cognitivas y de los virus que pueden afectar a sus faltas de defensas emocionales. Y por lo tanto, pues en eso estoy. Muy bien, José Antonio. La verdad es que nos pasaríamos toda la mañana Sí. aquí, pero tenemos que escuchar las ponencias y a los defensores de los proyectos que nos han presentado. Yo te invito a que nos puedas acompañar, porque aquí en Egenomics otra cosa no será, pero ocurrencias para desarrollar actividades en pro de sensibilizar a la población sobre este fenómeno de la longevidad no nos faltan. Así es que muchas gracias, un placer escucharte como siempre y hasta la próxima.